un cordial saludo al pueblo de Esmeraldas, especialmente a los maestros, a los estudiantes y a los padres de familia. Efectivamente, hoy va a culminar ya el gobierno de Lasso, después de 3 años, 2 años y medio prácticamente, un gobierno nefasto, un gobierno neoliberal, un gobierno que no representó para nada a los trabajadores, a los obreros, a los maestros, a los estudiantes, al pueblo del Ecuador. Más bien representó a los empresarios, a los ricos, y se dedicó fue a pagar la deuda externa que tenemos en este país, sin pensar que los ecuatorianos necesitan la obra social, que necesitan educación, salud, bienestar, trabajo y sobre todo lo que significa la seguridad. Usted ve cómo se ha evaluado la inseguridad que tenemos ahora en el país, y sobre todo hay provincias críticas como la nuestra, que sin embargo el Estado no ha apuntado a dar verdaderas obras sociales, donde se podían desde el Estado haber incursionado en cada uno de los sectores, en cada uno de los barrios, con talleres, con canchas, con reabrir las escuelas cerradas, de tal manera de que a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes podamos mantenerlos ocupados. Y en ese camino es que este gobierno de Lasso se va sin pena, sin pena. Lamentablemente un gobierno que no representó los intereses de nuestro pueblo. Por eso nosotros, cuando se quedó en la segunda vuelta en el 2021, como docentes dijimos, vamos con el voto nulo, porque ni Lasso ni Correa representaban al pueblo. Sin embargo, le dieron la oportunidad a aquellos que votaron por Lasso, pensando que íbamos a tener una nueva alternativa, pensando que íbamos a tener un nuevo país. Sin embargo, lo hundió más de lo que lo dejó el correísmo, de lo que lo dejó Lenín Moreno, y con él hemos hecho el acabose de nuestro país. Sin embargo, el hecho de no cumplir la ley, Jacqueline, y inventarse otras situaciones o mandar documentos ahí para no cumplirlo, realmente esto deja mucho que decir, ¿no? Por parte del cumplimiento de la ley de educación. Recuerden, Fabricio y ciudadanía esmeraldeña, que el gobierno de Lasso fue el primer opositor a la ley, a que se publicara la ley de educación, a que la tuviéramos como una herramienta de posibilidades de mejoramiento en la educación de este país. Ellos fueron los que se opusieron, pusieron demandas en la Corte Constitucional, de tal manera que no. Pero la lucha, el esfuerzo que hicimos los maestros, los estudiantes y los padres de familia, logramos tener esa ley. Sin embargo, a partir de allí, ellos no han cumplido absolutamente para nada. Mire que allí había lo que es entregar el 6% para la educación, el 6% del Producto Interno Bruto. Más por el contrario, rebajaron ese presupuesto en este año desde el 2022-2023, que no tenemos nada en las instituciones educativas. No hay infraestructura, faltan docentes, no hay las herramientas, ni siquiera para el uso o el aseo de los servicios básicos de los baños. Entonces, imagínese usted, redujeron eso. Y lo otro es que no cumplieron con las expectativas de los padres y las madres de familia de mejorar lo que es las condiciones pedagógicas dentro de las instituciones educativas. Y con los maestros, recuerda la equiparación salarial, que teníamos derecho todos los docentes. Sin embargo, hoy más de 30.000 docentes se quedaron fuera de esa equiparación salarial, porque ellos sacaron acuerdos y dijeron que aquellos que no tenían títulos en educación no tenían derecho. Y hoy estamos con los procesos. Mire ese reglamento lesivo que lesiona los derechos de los estudiantes, de los padres de familia y de los docentes. Venimos en retroceso en vez de avanzar. Recuerde que este año lectivo vamos por trimestre, cuando ya lo habíamos tenido anteriormente, y fuimos a los quimestres, y hoy retrocedemos. O sea que una inestabilidad dentro del gobierno y por ende dentro del Ministerio de Educación. Y en ese camino está el proceso de la recategorización, que se van a ir, Fabricio, se van a ir de este gobierno, se va a ir la ministra, se va a ir Lasso, y no van a dejar cumpliendo ese derecho de los maestros, como es la recategorización, que se beneficiarían más de 60.000 docentes en este país. Realmente sí, más bien se ha actuado acuerdo tras acuerdo para violentar la ley.
¿Qué se puede hacer para que a futuro no se cometan este tipo de situaciones? Para que el maestro y se le asigne, simplemente no se asigne, se ponga el presupuesto y se haga respetar la ley, porque elegimos y ni el uno ni el otro cumple. Así es, mire usted que nunca se ha puesto el presupuesto que corresponde para la educación. Ningún gobierno se ha preocupado precisamente de la educación de este país. Han querido permanecer o quieren que nosotros permanezcamos en la ignorancia, en el analfabetismo. ¿Por qué? Porque un ciudadano educado puede defender sus derechos. Entonces, aquel que no estudia simplemente obedece las políticas que ellos requieren. Por eso ningún gobierno se ha preocupado por eso. Nos han quitado derechos, no solamente a los docentes, sino a los estudiantes y a los padres de familia. Y entonces no va a venir ningún gobierno mientras sean representantes de la derecha, de los neoliberales, no va a venir ningún gobierno que pueda solucionar los problemas de la educación en este país. Recuerde usted que nosotros tuvimos una alternativa en este proceso electoral, como es Yacu Pérez. Era el único candidato que decía que ese reglamento que lesionaba los derechos del pueblo ecuatoriano de la educación lo iba a tirar abajo. Sin embargo, no tuvimos la oportunidad en la representación del gobierno, y por eso es que mientras tengamos estos gobiernos de derecha no van a apuntar en realidad a tener una verdadera educación, una verdadera salud, lo que es seguridad y trabajo para el país. Por eso entonces es que ahora vamos a la segunda vuelta. Debemos de pensar bien por quién votar. Nosotros le apuntamos al voto nulo porque creemos que ni Correa ni Noboa representan al pueblo del Ecuador, representan la conciencia del pueblo del Ecuador, ni representan lo que desea el pueblo ecuatoriano. Hoy hay más pobreza en este país. Los pobres ahora somos indigentes. Significa, no hay trabajo, no hay salud. Usted ve cómo estamos viviendo, cómo la gente se va de Esmeralda por falta de seguridad. O sea, necesitamos en realidad un gobierno obrero popular que represente al pueblo ecuatoriano. No queda más que seguir la lucha y seguir organizado y esperar que lleguen gobiernos, como usted lo ha indicado, o que simplemente se respete el presupuesto. Pero bien, eso a veces en educación se va en experimento tras experimento. Ahora se retornó al tema de quimestre. ¿Qué evaluación se puede hacer hasta el momento? Bueno, mire usted, hemos regresado al proceso de los trimestres como teníamos anteriormente, pero sabíamos bien cómo íbamos a calificar, cómo íbamos a llevar los procesos. Sin embargo, hoy regresamos a ese proceso, pero nos mandan a través de acuerdo de la señora ministra, cómo se debe calificar, sin haber una capacitación masiva sobre este proceso, Fabricio. Simplemente nos mandan, pero no capacitan al docente, que eso se ha perdido desde el gobierno de Correa para acá. No hay una capacitación en realidad cómo vamos a hacer los procesos. Los maestros tenemos que ver y hacer los esfuerzos, cómo nos capacitamos, cómo nos preparamos para poder seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hoy regresamos a los trimestres, pues tenemos que hacerlo, tenemos que sacar lo mejor de nosotros los maestros. Cuando nos proponemos sabemos hacerlo, tenemos esa capacidad de entender inmediatamente lo que tenemos que hacer dentro del aula con nuestros estudiantes, con nuestros padres de familia. Por eso entonces es que, como está establecido en la LOEI, hoy necesitamos cambiar esta educación de este país, mejorar el proceso pedagógico, mejorar las condiciones educativas en las que hoy nos encontramos. Y solamente un gobierno responsable, un ministro de educación responsable podrá hacerlo. De lo contrario, siempre que seguirán los procesos políticos y obedezcan a su gobierno, jamás tratarán de cambiar la educación en este país. Jacqueline, hay dificultades cuando no se aplica la ley y no se asignan los recursos. Mire, el caso de la falta de maestros, simplemente se trata de cubrirla por decir, ahora ya los establecimientos educativos no tienen inspectores de curso. En los establecimientos educativos, en su mayoría, no hay orientadores, no hay el trabajador social. O sea, así se ha venido simplemente en educación de tumbo en tumbo y así no podemos hablar tampoco de calidad y luego decimos, no, la culpa es del maestro. Así es, mire, en la ley está planteado
los departamentos de orientación vocacionales como teníamos antes, donde debe de estar la trabajadora social, donde debe de estar el psicólogo, debe de estar el maestro del DESE, debe de estar el médico, debe de estar la enfermera para llevar todo un proceso. Sin embargo, hasta ahora se cumple y no lo va a hacer ya este gobierno. Esperemos que con la exigencia lo pueda hacer el próximo gobierno. Mire usted que hay la falta de docentes. Hoy hay algunas instituciones, maestros que fallecen, sin embargo, no reponen a esos docentes. Dicen ahora que tienen que subirlos a la plataforma, que deben de subirlos al Educaempleo, pero sin embargo no se hace el proceso para llegar. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad dentro de esas instituciones? Las autoridades, que debe de cubrir un maestro, otro maestro, con una inestabilidad para los estudiantes. Porque al final y al cabo vamos los docentes, pero viene uno, viene otro y hay una inestabilidad. Entonces hay que desde aquí llamarle a las autoridades de educación, de aquí a la señora distrital, a los que hacen de planificación, que tienen que ver las prioridades, lo que se necesita dentro de las instituciones educativas. Y por lo tanto, y cuando reponen, Fabricio, al docente dentro de esa institución, no lo reponen para ir a la misma aula o de la misma especialidad, sino que mandan por mandar al maestro. Entonces, hay una situación que no puede darse la verdadera calidad de la educación mientras no tomen conciencia las autoridades, mientras no tomen conciencia el Ministerio de Educación y mientras no tome conciencia el gobierno de que en realidad para un país poder desarrollarse tiene que ser primero la educación. Muchas gracias, Jacqueline. Sí, muchas gracias, Fabricio. Solamente desde aquí llamarle a los maestros y a las maestras, a los estudiantes y a los padres de familia. Nos preparamos para nuevas jornadas de lucha. Hoy los maestros necesitamos seguir reivindicando nuestros derechos, al igual que la de los estudiantes y los padres de familia, al igual que nos preparamos para ir al Congreso Nacional de la Unión Nacional de Educadores, que será en octubre, y desde allí sacar las resoluciones para presentarle al nuevo gobierno y al nuevo ministro de Educación.